Amén, santos. Himno número 899. La obra es tuya, oh Señor, y nuestra causa es, y por ser tuya vencerá rivales por doquier. Mas sepultado debe ser el grano antes de crecer, lo viejo así perecerá y nueva vida brotará. Así nos libres del yo y el pecado. Sufriste, Cristo, hasta llegar al trono celestial, y a tus fieles guiarás por un camino igual. Condúcenos pese al sufrir para tu reino compartir. Tu muerte quebrantó a Satán, y a la luz nos guía ya de las tinieblas a eterna luz. Abriste el camino tú por muerte y aflicción. Oh, danos más tu espíritu, tu aliento vivo hoy. Tus mensajeros traeré, tus escogidos a tu faz. Tu nombre trae salvación, a ti nos consagramos hoy, tus siervos y guerreros seremos. Amén. Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor una vez más por cada oportunidad que nos da de poder entrar en su palabra. Y algo que podemos disfrutar en esta semana, en este tema de disfrutar al Señor como una tierra de trigo y cebada. Me gustaría simplemente pues poder transmitir la carga, un poquito la carga que se nos ha transmitido en este ministerio acerca de qué privilegiados, ¿verdad? Somos en el recobro del Señor de estar bajo este ministerio, del ministerio del hermano Watchman Nee, Witness Lee, especialmente en el caso del hermano Witness Lee. Él abrió este tema de el Cristo todo inclusivo en 1962. Este tema, creo que todos los que hemos estado disfrutando esta palabra desde que llegamos al recobro del Señor y que lo escuchamos por primera vez, el Cristo todo inclusivo, es un tema que nos cautiva, es algo que nos cautiva, es un tema maravilloso, es un tema que abre todo nuestro ser al Señor, nos llama, nos invita a buscarlo, a buscarlo, a experimentarlo, a anhelar, avanzar en nuestra vida cristiana. Y no importa, como hemos hablado en otras ocasiones, no importa cuántos años tengamos en el camino del Señor, siempre que llegamos a este punto somos invitados a avanzar, a progresar, a experimentar más de este Cristo como la buena tierra, como la tierra de Canaán. Si bien es cierto que el tema mismo del trigo y la cebada también es muy precioso, como lo vamos a ver cuando entremos en el bosquejo, pues no debemos perder
la oportunidad de considerar dónde estamos. Hermanos y hermanas, estamos en el recobro del Señor y somos tan privilegiados ya que en, en, quienes venimos de otro lugar que es cristiano, en el caso mío, pues vengo del catolicismo, yo no tuve la experiencia de pasar por las denominaciones. Sin embargo, pues puedo decir que a lo largo de los años que he conocido hermanos que han llegado con nosotros y han pasado por las denominaciones, para mí también es increíble escuchar eh, eh, cómo no hay una claridad de quién es este Cristo que hemos recibido. Todos los que estamos aquí hemos recibido al Señor como nuestro Salvador y nuestra vida, y empieza a pasar los años y al mirar, ¿verdad?, hacia otras áreas del cristianismo, podemos ver que la gran mayoría de los hermanos no conoce este asunto de que Cristo lo es todo y en todo. No conoce este asunto de que Cristo es la realidad de ese tipo que está en el Antiguo Testamento, que es la tierra de Canaán, la buena tierra. Y al no considerar esto, pues hay un conformismo, voy a usar esa palabra, hay un conformismo por, por las experiencias básicas de Cristo. Una vez más, debemos considerar la historia del pueblo de Israel en su salida de Egipto. Experimentaron, el pueblo de Israel experimentó el cordero eh, al comerlo, ¿verdad? Al tomar la sangre y untarla en el dintel de las puertas. Y como hemos visto, eso es una experiencia maravillosa, no cabe la menor duda. ¿Quién no está tan lleno de gozo el recordar ese día en el que recibimos al Señor? Yo recuerdo ese día todavía como si hubiera sucedido ayer, ¿verdad? ¿Quién de nosotros que estamos hoy en el camino del Señor no considera cuán maravillosa es la salvación? Pero esta es una salvación en una etapa inicial. Hay mucho más. Necesitamos avanzar, progresar a las siguientes etapas. Luego el pueblo de Israel recibió en el camino, durante todos esos 40 años en el desierto, un suministro celestial, un suministro maravilloso, un pan que cayó del cielo, el maná. Es algo único, tan especial, y también bebieron el agua de la roca herida. Eso es tan especial. Ellos se movieron a lo largo de esos 40 años y esa roca no dejó de fluir. Esa roca iba detrás de ellos y no dejaba de fluir, ¿verdad? Es tan maravilloso esto. Sin duda alguna, el Señor requería que el pueblo de Israel fuera reconstituido, y por ese motivo pasaron por esta dieta, este cambio de dieta tan maravilloso, ¿verdad? De una dieta egipcia a una dieta celestial maravillosa, provista directamente de la mano del Señor, pero era con un propósito temporal. Este suministro sería temporal, sería necesario para reconstituirlos, sería necesario para que dejaran atrás esa experiencia de Egipto en su constitución, y precisamente por eso fue necesario entrar en pasar por esa experiencia temporal, era temporal, de ese camino por el desierto. No obstante, la meta del Señor no era el maná para toda la vida. Qué maravilloso que la provisión del Señor era rica, abundante, extensa, y por eso el Señor los llevó de la mano, los condujo en ese camino, los cuidó con tanta ternura, con tanto cuidado, ¿verdad?
introducirlos en una tierra maravillosa, en una tierra extensa, en una tierra rica, en una tierra donde tendrían todo lo que necesitarían para cumplir el propósito eterno de Dios. No debemos perder de vista, Dios creó al hombre a imagen y semejanza, con el propósito de que el hombre lo expresara y lo representara con su autoridad y dominio. Él anhelaba, ¿verdad? Esa expresión y esa representación de parte del pueblo de Israel, una vez que este pueblo entrara en la tierra de Canaán y pudiera entonces disfrutar de toda esta abundancia, extensión, ¿verdad? Para poder entonces convertirse en la expresión del Señor en esta tierra. Y él estaba buscando que esta nación llegara a ser una nación que expresara a Dios en esta tierra y que también pudiera traer el reino de Dios a esta tierra, de manera que pudiera ejercer la autoridad y el dominio de Dios mediante o a través de este pueblo maravilloso que es el pueblo de Israel. Así que ese reinar sería el resultado de el disfrutar las abundantes riquezas de la tierra, que si lo traducimos a lo que hemos estado disfrutando en estos mensajes maravillosos, tendríamos entonces que considerar que nosotros también necesitamos pasar por las distintas etapas de la vida cristiana, de las etapas básicas a las siguientes etapas más profundas, hasta concluir y entrar en esta experiencia maravillosa del Cristo todo inclusivo. Necesitamos experimentar al Señor como el Cristo todo inclusivo, como la realidad de la tierra de Canaán. Así que en esa tierra ellos tendrían animales que tendrían que criar, tendría que ser un pueblo ganadero, ellos tendrían que laborar la tierra, tendrían que elaborar la tierra de manera que requeriría un esfuerzo, requeriría una dedicación, una labor constante, diaria, continua, a lo largo de su vivir, para que hubiera un suministro inagotable. El pueblo de Israel estaba destinado a ser rico. Aleluya. Está destinado. Nosotros, como el verdadero Israel de hoy, somos ricos en Cristo, somos ricos. Esa riqueza requiere que nosotros experimentemos al Señor como el Cristo todo inclusivo, de manera que podamos llegar a ser esa expresión y tener el reino de Dios entre nosotros con autoridad y dominio para entonces también concluir esta era maravillosa, ¿verdad? Esta era misteriosa, esta era de misterio en la que hoy vivimos, que hemos estado viendo en los mensajes anteriores, esta guerra de dos reinos, ese disfrutar que nosotros experimentamos se opone a Satanás, hermanos y hermanas, y por eso es que tenemos que entender que habrá oposición en la medida que nosotros querramos avanzar en nuestra experiencia del Señor. Hermanos y hermanas, habrá oposición. Habrá oposición porque el enemigo de Dios no quiere ceder el terreno. No quiere ceder este terreno, pero este terreno, como lo hemos visto, ya es nuestro. Aleluya. Este terreno ya es nuestro. Este terreno requiere que nosotros lo disfrutemos, lo laboremos, criemos el ganado, laboremos la tierra, obtengamos los distintos tipos de productos que nos dará la tierra, y como veremos hoy en este tema inicial, pues, de la tierra de trigo y de cebada, que también tendrá un significado muy importante para nosotros, como lo veremos en el bosquejo. Entonces, todo eso
nos lleva de etapa en etapa, de experiencia en experiencia, hasta que llegamos a reinar, a reinar, a reinar en el Señor, a ser un pueblo que reina, un pueblo que trae la autoridad y el dominio a la tierra y concluye, ¿verdad? Esa desocupación, ¿verdad? De Satanás sobre la tierra. Pero esto empieza en nosotros, ya que no estamos hablando de una tierra física, como veremos, esto requiere que nosotros avancemos de la etapa inicial del Cristo Cordero, aleluya, eh, en la experiencia de los pecados, en la experiencia de ser nutridos para dejar el mundo, ¿verdad? Pasar por los distintos tratos que hay en el camino en el desierto, profundiza esa experiencia dentro de nosotros en distintos tratos, el trato del yo, el trato de la carne, el trato, ¿verdad?, de nuestra constitución natural, tantas cosas que están allí en el alma que obstaculizan que este Cristo crezca en nosotros, que este Cristo se exprese en nosotros, hasta que entonces llega de la justicia. Pero esa etapa reinante es sin duda alguna una etapa gloriosa donde hay una máxima expresión de Cristo en cada uno de nosotros y que de manera corporativa, ¿verdad? No solamente individuos, sino de manera corporativa, consuma, ¿verdad? Termina en la edificación del cuerpo de Cristo, lo cual finalizará esta era de misterio, donde el Señor se está forjando en cada uno de nosotros. Y por eso es que hay una urgente necesidad de que todos nosotros recibamos este llamado en todo el recobro del Señor a buscar más de este Cristo como, como la buena tierra. Este Cristo todo inclusivo. Él debe ser el todo y en todo para nosotros, diaria, en nuestro trabajo, todas las áreas de nuestra vida, para en todo gloriosa y este reino, Señor, para su gloria y para su establecimiento y manifestación del reino en la era venidera. Así que no es cosa pequeña lo que estamos viendo hoy aquí. Necesitamos responder al Señor en cada mensaje. Necesitamos recibir cuál es el hablar del Señor, qué es lo que está requiriendo de nosotros, y en la medida que nosotros buscamos al Señor, respondemos al Señor, obedecemos su hablar, sin duda alguna tendremos más experiencias y podremos entonces llegar a ser esa novia preciosa que Él tanto anhela y desea. Así que bueno, con esta introducción, entonces también querríamos tomar como base Josué 5:12, cuando cesa el maná, ¿verdad? Josué 5:11 y 12 dice, el día después de la Pascua, en aquel mismo día, comieron del producto de la tierra, las tortas sin levadura y grano tostado. Y en el 12 dice, y el maná cesó en aquel día. Aleluya. Cuando comieron del producto de la tierra, los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año y todos los años venideros. El maná ya no volvió a caer del cielo, ya no era necesario, ya ellos habían pasado por esas experiencias, ahora estaban por experimentar la abundancia de las riquezas en la buena tierra. Entonces, nosotros necesitamos llegar también a esas etapas y experiencias más profundas con el Señor, y por eso es que necesitamos, voy a leer aquí la primera parte pues, de la nota de este versículo. Dice, que cesara el maná en cuanto
la gente empezó a comer del producto de la tierra, indica que tal producto era la continuación del maná. El maná consumido por Israel mientras vagaba por el desierto, en Éxodo 16, tipifica a Cristo como alimento celestial provisto directamente por Dios a su pueblo escogido, que no requiere de la labor de quienes lo comen. El rico producto de la tierra prometida dada por Dios a Israel mientras éste combatía en Canaán, tipifica a Cristo como suministro de vida consumado, es decir, el espíritu vivificante, dado a los creyentes, el cual requiere que ellos laboren cultivando a Cristo. Según lo describe la tipología aquí, después de tomar posesión de Cristo, la tierra, debemos laborar cultivando a Cristo para producir algo de Él que se convierta en nuestro alimento. ¿Qué tal eso? Necesitamos laborar para que se produzca algo de Él que se convierta en nuestro alimento, es decir, nuestro suministro. A medida que comemos a Cristo y le disfrutamos como el producto de la buena tierra, Él llega a ser nuestro elemento constitutivo y así somos hechos iguales a Cristo en vida, naturaleza y expresión. Maravilloso, ¿no? Nosotros llegamos a ser lo que comemos. Eso es lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años. Así que si comemos a Cristo como la buena tierra, llegaremos a ser ricos, ricos en experiencias diversas, en tantos aspectos que nos llevarán a reinar, hermanos y hermanas. Y por eso es que necesitamos decirle amén al Señor, decirle amén a cada palabra que sale de su boca en cuanto a este tema para poder avanzar. Dice, por último, al disfrutar a Cristo como nuestra herencia, nuestra posición, Él se convertirá en nuestra constitución intrínseca. Y así llegamos a ser la herencia de Dios, su tesoro y posesión. ¿No les parece esto maravilloso? En la medida que nosotros crecemos, maduramos, avanzamos en las experiencias de Cristo, seremos muy preciosos, de mucho valor para el Señor. Seremos su tesoro, ¿verdad? Cuando el Señor venga, dice que Él vendrá como ladrón. Él sin duda alguna, un ladrón viene a buscar cosas de valor. Él no viene a buscar cosas que no tengan valor. Él viene por lo más precioso, por lo más valioso. Y así es, así debe ser nuestra vida, así deben ser nuestras iglesias. Debemos llegar a convertirnos esta herencia, este tesoro anhelado y deseado por el Señor para Él poder volver a venir. Así que vamos entonces al bosquejo, una tierra de trigo y cebada. Punto 1 Romano dice, el trigo en Deuteronomio 8:8a tipifica al Cristo encarnado, crucificado y sepultado. Aquí la cita en Juan 12:24, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muera lleva mucho fruto, nos hace ver algo interesante, algo que primero deberíamos considerar es ¿por qué el trigo va primero? ¿Verdad? Y la cebada después, eso lo vamos a ir desarrollando, pero voy a citar Deuteronomio 8, 7 y 8, dice, porque Jehová tu Dios te lleva a una buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, arroyos de aguas, de manantiales y de fuentes que brotan en valles y montes. O sea, que hay abundancia de agua. Aleluya, eso es lo primero. Pero en los productos de la tierra, Deuteronomio 8:8 cita, tierra de trigo, aleluya, de cebada, de vides, de higueras y de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Qué precioso, qué preciosa lista de productos. Pero, ¿por qué primero el trigo? Interesante, ¿no? ¿Por qué primero el trigo y después la cebada? Y este mensaje nos dedica especialmente a estos dos primeros productos, el trigo y la cebada, porque esto tiene mucho que ver con la economía de Dios. Así que en su ministerio completo, en la etapa de su encarnación,
Cristo introdujo al Dios infinito en el hombre finito. Qué maravilloso. Dios, el Dios todopoderoso, eterno, ilimitado, le plació, ¿verdad? Encarnarse en un pequeño cuerpo, el cuerpo de Jesús, como el de todos nosotros, los que estamos aquí hoy. Así que, ¿qué misterio es este? ¿Qué cosa tan maravillosa? ¿Qué Dios tan misterioso? Que Él, siendo todopoderoso e infinito, eterno, ilimitado, escogiera encarnarse en un pequeño cuerpo, el cuerpo de Jesús, para vivir una vida limitada. El que no estaba limitado en el tiempo, decidió limitarse en el tiempo. El que es todopoderoso, decidió limitarse en su capacidad de realizar cosas, en un cuerpo físico. ¿No es esto precioso? ¿No es esto maravilloso? Por eso es que, ¿cómo no amar a nuestro Dios triuno, verdad? ¿Cómo no consagrar nuestra vida a Él si Él dejó todo por llegar a ser esto, un hombre limitado en tiempo, en espacio, en capacidad, en poder? Así que ¿no deberíamos entonces nosotros tratar de entender por qué Él hizo esto? ¿Y no deberíamos tratar nosotros de entender qué relación tiene su historia con la nuestra? Interesante. Él escogió esto, limitarse, limitarse en todo. ¿Y nosotros cómo queremos vivir nuestra vida cristiana? ¿Verdad? Yo creo que este mensaje nos debe de llevar quizás a un arrepentimiento profundo en nuestro ser, porque a veces no aceptamos las limitaciones en nuestra vida cristiana. Si Él se sometió a estas limitaciones, Él teniéndolo todo, ¿verdad? Abandonó su poder, su eternidad, y vino a compartir con nosotros esta vida humana limitada en tiempo y espacio. Así que número uno dice, como hombre finito, Cristo en la carne estaba limitado en cuanto a tiempo y espacio. El Señor es el Dios eterno, infinito e ilimitado, pero Él como hombre vivió aquí en la tierra, por lo cual estaba limitado en lo referente al tiempo. Bueno, tan limitado al tiempo que todos sabemos que vivió sobre esta tierra 33 años y medio. Su vida fue de 33 años y medio. Una vida tan limitada que solo duró 33 años y medio. Algunos de nosotros ya estamos doblando, quizás, ¿verdad? Esa edad. Entonces, ¿qué tal si el Señor realmente nos mostrara en su vivir, en su obra, este aspecto tan precioso y maravilloso que representa el trigo? El trigo representa esta vida limitada, la vida limitada de Cristo, la vida limitada de Jesús. Y en este mensaje, esta palabra limitación debe tener mucho significado y debemos escucharla muchas veces hasta que penetre en nuestro corazón. El Señor vivió una vida limitada en tiempo, en espacio, en capacidad. Ve, aunque el Señor es el Dios todopoderoso, como hombre que estaba bajo persecución, Él estaba limitado con relación a su actividad.
Imagínense eso. El Dios Todopoderoso, el Dios hecho carne. Jesús era Dios hecho carne. Él no dejó de ser Dios. Se sometió a la persecución de sus criaturas. Qué cosa tan terrible. Quienes somos padres, qué cosa tan terrible sentimos cuando nuestros hijos nos confrontan, ¿verdad? Y se rebelan. Y son nuestros hijos pequeños, apenas, unos hijos pequeños, pero imagínense a este Dios que nos amó tanto, que por eso vino a este mundo, nos amó tanto, que dejó su trono, dejó su gloria, se hizo uno de nosotros, pero no vino a dirigirnos, no vino a darnos órdenes, no vino a someternos. Él vino a someterse aún a nuestra persecución. Él teniendo la autoridad y el poder para llamar a sus ángeles y acabar con todas esas limitaciones y problemas, acosos. Él simplemente se sometió. Él simplemente prefirió estar limitado, restringirse a la condición de hombre. Maravilloso. 2. Como hombre finito, Cristo en la carne estaba limitado en cuanto a conocimiento. Vaya, ¿cómo es esto? Él no es el omnisciente Dios. Él no es el Dios que sabe todas las cosas. ¿Cómo es que en su condición de hombre, Él se sujeta a la condición de hombre que todos los hombres pasamos de un proceso de aprendizaje? Un proceso de aprendizaje. Él como hombre pasó por el proceso de aprendizaje. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Lucas 2:40 lo dice. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. O sea que empezó, iba ganando sabiduría de poco en poco en su condición de hombre. Oh, él seguro que es el que todo lo sabe, el omnisciente, el que sabe todas las, el que todo lo conoce. Él tiene todos los conocimientos. Sin embargo, ¿cómo es que en su condición de hombre él necesitaba pasar por este proceso de crecer y llenarse de sabiduría? También de gracia, dice, y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces, qué maravilloso. Siendo el que lo sabía todo, se sujeta a la condición de hombre para aprender y ser llenado de conocimiento. 3. Como hombre finito, Cristo en la carne tenía una vida humana natural y una existencia dependiente. Vaya, cómo el Todopoderoso ahora prefería sujetarse a su condición de hombre y vivir dependiendo de muchas cosas. Fíjense, sabemos entonces que un bebé, el bebé nace, depende, punto. En nuestro estado humano es el estado en donde dependemos al 100%. Ni siquiera podemos llevarnos el alimento a la boca. Dependemos. Así que él dependió de su mamá. Como un bebé común y corriente. Siendo Dios, él escogió depender en función de las condiciones de la vida humana, y aún en su obra y servicio, él también escogió depender
de la voluntad del Padre. Así que él no haría nada fuera de la voluntad de Dios. Él no quería hacer nada sin consultar al Padre. Así que esta vida restringida, esta vida limitada, abarcó todo su vivir y su obra. Dependió de su mamá, de su papá, ¿verdad? Posiblemente de sus hermanos, en su familia. Dependió en su obra de la palabra del Padre, la voluntad del Padre. Así que no deberíamos nosotros adorar a nuestro Señor, no deberíamos nosotros recibir algo de aprendizaje de esto y quizás toda nuestra vida cristiana puede tomar un curso totalmente distinto, como lo vamos a ver en las siguientes secciones. B. Por medio de la encarnación de Cristo, su humanidad llegó a ser un cascarón que escondía su divinidad y por tanto escondía su gloria. Bueno, sin duda alguna que este proceso de encarnación, ¿verdad? El Dios era el verbo que era Dios, se hizo carne, ¿verdad? Este verbo hecho carne contenía toda la deidad de Dios. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, sin duda alguna. Así que, basado en que este Dios todopoderoso, ilimitado, eterno, ahora se limitaba a un pequeño hombre, Jesús, pues esto era misterioso. Él, sin duda alguna, era un cascarón, un pequeño grano de trigo. Un pequeño grano de trigo que escondía toda la capacidad de esa vida divina y eterna que estaba guardada, escondida dentro de este cascarón. La vida humana de Jesús era un cascarón. Así que tenemos que poner atención a esto, porque entonces de aquí también hay mucho que podemos nosotros darle gracias al Señor, porque esa vida está en nosotros. Y nosotros también somos un cascarón que oculta esa gloria, esa vida y naturaleza divina maravillosa, está también en nosotros. Pero, ¿qué relación tiene la historia de Jesús con nuestra historia? Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nuestra historia de nuestro vivir cristiano podría o debería ser distinto al de él? Preguntémonos esto. ¿Verdad que no tendría sentido? El grano, al caer en tierra y surgir de la tierra, ¿verdad? En ese tallo, en esa planta, ¿verdad? Y en esas nuevas espigas donde se producen otros granos, muchos granos, pues esas espigas, esos granos que fueron producidos por ese único grano que cae en tierra, pues tiene exactamente las mismas características de esa vida, la vida del trigo. Hermanos y hermanas, la buena noticia es que nosotros somos trigo también. Aleluya. Y como trigo, y como trigo, necesitamos seguir los pasos de Jesús. No puede ser distinto. Tiene que ser una réplica. Así que necesitamos poner atención a estos pequeños detalles, pero son finos detalles y profundos para que entonces podamos nosotros avanzar en nuestra vida cristiana y seguir el camino de Jesús, en aceptar la condición de hombre limitado,
en tiempo, en espacio, en capacidad, en conocimiento, y poder depender del Padre, depender, ¿verdad?, de todo lo que nosotros necesitamos o hemos dependido en beneficio de nuestro crecimiento. Porque sí, el Señor ha suplido todo lo que nosotros hemos requerido y necesitado para llegar a donde hemos estado, a donde estamos hoy en nuestra vida cristiana. Quizás hoy entendemos algunas cosas un poquito más, un poquito mejor, pero fuimos bebés espirituales, dependimos de quienes nos suplieron y nos alimentaron como madres, como nodrizas, cuidaron de nosotros como bebés espirituales. Yo estoy tan agradecido en la vida de la iglesia. Mis hermanos que me cuidaron en mis primeros días y años, ¿cómo no voy a estar agradecido? Dependía totalmente de ellos. Así que no debemos ver negativo esto de asunto de depender. Es realmente parte de la característica de la vida eterna de Dios. Amén. Así que uno, debido a que la gloria de su divinidad estaba escondida por el cascarón de su humanidad, el Señor estaba angustiado y constreñido, anhelando, ¿verdad?, ser bautizado con el bautismo de su muerte para la liberación de su divinidad. Precioso. O sea, el Señor no es que estaba sufriendo la limitación y la restricción, no. El Señor más bien estaba deseoso del día en que él sería bautizado, el día en el que él pasaría a la siguiente etapa de esa vida que estaba constreñida y guardada en este cascarón, que tendría que caer en la tierra y morir para entonces venir a dar mucho fruto. Lucas 12, 49 y 50. Dice, fuego he venido a echar sobre la tierra y como quisiera que ya estuviera encendido. El 50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Maravilloso. Entonces, sí, él estaba sufriendo limitaciones, padeciendo persecución, ¿verdad? Constreñido por la limitación del tiempo y del espacio de su cuerpo limitado, que lo limitaba. Sin embargo, su espíritu gemía por el día en que tendría que morir para liberar la gloria que estaba escondida en este pequeño cascarón. ¿Cómo es nuestra experiencia, hermanos y hermanas? ¿Cómo es realmente nuestra experiencia? ¿Se parecerá a la de Jesús? Cuando estamos limitados en sufrimientos, problemas, situaciones, ¿en qué estamos pensando? ¿O todavía estamos quejándonos? Señor, ¿y cuándo me vas a quitar este problema? ¿Y cuándo me vas a liberar de esta restricción? ¿Ah? ¿Cómo es nuestra experiencia? Entonces, qué maravilloso es ver que el Señor, a pesar de todas esas restricciones, a pesar de todas esas limitaciones, persecuciones, oposición, su espíritu estaba encendido, anhelando el bautismo, para que esta gloria finalmente fuera liberada. Precioso. Así que, dos, el Señor necesitaba pasar por la muerte física para que su ilimitado e infinito ser divino, junto con su vida divina, pudieran ser liberados de su carne.
El Señor Jesús cayó en la tierra y murió, y esa muerte lo liberó de su cascarón humano. Nuevamente, ¿qué consideramos nosotros? Estamos viendo la gloria que está detrás de todos esos sufrimientos, problemas, limitaciones, restricciones que nos aquejan, como estaba el Señor esperando, anhelando caer en tierra y morir. Hermanos y hermanas, ese debe ser nuestro deseo. Ese debe ser nuestro anhelo. Señor, haz tu voluntad en nosotros. Quizás no lo entiendo. Pues ¿quién de nosotros entiende los problemas, verdad? No los entendemos, las limitaciones, los sufrimientos, las pérdidas que pudiéramos sufrir, muertes de seres queridos, ¿verdad? A veces no entendemos, Señor, ¿por qué me estás pasando por esta situación? ¿Cómo tú, siendo Dios Todopoderoso, permites que uno de tus hijos pase por algo así? ¿Y por qué no anhelar el bautismo? ¿Por qué no anhelar que esta gloria que está confinada en nuestra carne sea también liberada y que sea para beneficios de muchos? El Señor no lo estaba anhelando para un propósito personal, individual. Ah, ya, morí, se acabaron los sufrimientos. No, Él anhelaba tal glorificación. El día en que esa gloria saldría de Él y nos alcanzaría a todos nosotros. Nosotros somos el producto de esa liberación maravillosa y aún poderosa, como lo vamos a ver en la segunda mitad de este mensaje. Y que cómo no dar gloria, gloria a nuestro Cristo maravilloso, que es el grano de trigo que cayó en la tierra y murió. Él cayó en la tierra y murió para que su elemento divino, su vida divina, fuera liberado del interior del cascarón de su humanidad. Ve, el Señor Jesús, como un grano de trigo que cae en la tierra, perdió su vida del alma por medio de la muerte a fin de liberar su vida divina. Sin duda alguna que todos los sufrimientos están en nuestra alma. Interesante, ¿verdad? Sí, porque ahí están nuestros razonamientos, están nuestras emociones, son las que son afectadas cuando tenemos restricciones, situaciones, problemas, sufrimientos y aún nuestra propia voluntad. Hay situaciones en las que nos sentimos impotentes, de que no puedo hacer nada. Bueno, todas esas restricciones, limitaciones, son la oportunidad para que nosotros podamos también conocer a este Cristo como el trigo. Así que necesitamos experimentar, disfrutar a Cristo como el trigo. Pues qué bonito es declarar, sí, soy rico, estoy disfrutando a Cristo todo inclusivo, como la buena tierra de Canaán, tierra que fluye leche, miel, ¿verdad? Pero entonces, cuando llegamos a este punto, el primer producto que se menciona aquí en Deuteronomios 8, entonces deberíamos entonces considerar por qué el trigo es primero. Sí, ahora sí, cambiamos de nuestro amado Cristo a nuestra experiencia diaria en medio de situaciones que nos limitan y angustian. Podemos experimentar a Cristo como el grano de trigo. Aleluya. 1. Siempre que por la soberanía del Señor somos puestos en una situación en la cual estamos limitados, en la cual estamos angustiados, podemos experimentar al Señor como trigo. Y es eso, amados hermanos. Romanos 8:28 nos dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo creo que muchos de nosotros no sabemos ese versículo y lo hemos recitado y lo hemos declarado, pero cuando estamos en medio de las situaciones y los problemas,
A veces no damos gracias al Señor, no le damos la gloria al Señor cuando estamos pasando por situaciones y problemas. A veces, es más, a veces hasta le compartimos eso a los hermanos que vienen a nosotros buscando ayuda y están ellos viviendo una experiencia de sufrimiento y hasta le damos ese versículo. Pero ¿qué tal nosotros? Cuando estamos pasando por tales limitaciones y esas restricciones y sufrimientos, necesitamos también que sea nuestra experiencia. Somos los que amamos al Señor. Seguro que estamos aquí porque amamos al Señor, lo buscamos sin cesar, queremos ganar más de Él. Entonces, es seguro también que todas las cosas cooperan para bien para nosotros, los que lo amamos. Por eso debemos cooperar con el Señor, alabarlo, darle gracias al Señor por todas las circunstancias, para que el Señor pueda avanzar, pueda llevarnos a etapas más maduras. Muy bien. 2. Cuando contactemos al Señor en medio de nuestras circunstancias que nos limitan y restringen, comprenderemos que Él es el Dios infinito que llegó a ser un hombre finito y que hay poder en Él para soportar cualquier clase de limitación. Aleluya. Maravilloso. Así que, sí, todo lo podemos en aquel que nos fortalece con poder. ¿No es esto maravilloso? ¿Cómo podríamos conocer el poder del Señor si no pasamos por experiencias que nos restringen y sufrimientos y situaciones? ¿Cómo podríamos conocer el poder de Dios si todo nos fuera bien, no tuviéramos problemas? ¿Cómo podríamos conocer el poder? Es el mismo caso del Señor. Lo vemos en la historia del Señor y hasta lo alabamos, lo adoramos, decimos aleluya. El Señor resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos en la experiencia, también debería ser ese mismo espíritu que alabamos al Señor porque Él pasó por todos esos sufrimientos y resucitó de entre los muertos. Debería ser también nuestra misma experiencia. Cuando estamos nosotros en esos problemas, situaciones, circunstancias, también deberíamos alabar al Señor, porque en nosotros está ese poder, está escondido, está oculto. La única manera en que ese poder podría ser liberado es a través de los sufrimientos, las limitaciones, las restricciones y aún la muerte, como fue el caso del Señor. Así que, si somos grano de trigo, no deberíamos temerle a las circunstancias, problemas, situaciones, ni aún la muerte, porque al final todo esto permitirá que también el Señor sea glorificado en nosotros. Lleguemos a ser entonces una expresión de Cristo en resurrección. Por eso es el trigo primero, trigo y cebada. Ahora llegaremos a la cebada, que representa la resurrección del Señor, entonces entenderemos por qué es el trigo primero, luego la cebada, primero el trigo. Así que, punto 3, Cristo nuestra vida está en nosotros como aquel grano de trigo para llevar la vida de aquel que se encarnó, aquel que estuvo limitado. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Este es el misterio que hemos estado disfrutando en este mensaje, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y es que este es un misterio, que Cristo viva en nosotros, de que el Dios infinito y eterno viva dentro de nosotros. Vaya que sí es un misterio. Aleluya. Así que
necesitamos permitir que esta gloria salga de nosotros. Y esta gloria solo podrá salir de nosotros siempre que estemos dispuestos, así como el Señor estaba dispuesto y deseoso de pasar por ese bautismo para que fuego viniera a esta tierra. Aleluya. Entonces, no debemos confinar la gloria del Señor que está en nosotros. No debemos mantenerla escondida. Debemos permitir que el Señor, en su arreglo especial para cada uno de nosotros, ojo, cada uno de nosotros tiene un camino, ¿verdad? Una experiencia muy especial, particular. Por eso no debemos comparar la vida de la mía con la de otro hermano, ni la de otro hermano con la mía. No, no lo debemos hacer porque lo que el Señor está haciendo es algo muy especial para cada uno de nosotros en nuestras circunstancias que nos rodean. Así que Colosenses 3:4 continúa: cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que no es solamente el que esta gloria está oculta, sino que hay una esperanza. A esta esperanza es de que esta gloria también será manifestada, pero tenemos que entender que esta gloria será manifestada siempre que pasemos por el camino de Cristo, el camino de Jesús. Necesitamos pasar por este arreglo de Dios para cada uno de nosotros, circunstancias, limitaciones, problemas, para que entonces esta gloria que está oculta en nosotros, escondida, pueda ser liberada. 4. Si contactamos al Señor, lo experimentaremos como el grano de trigo y en Él nos contentaremos con nuestra situación. Vaya, hemos hablado de nuestra familia. Yo creo que, bueno, los solteros también. Yo cuando no estaba casado también tenía problemas, situaciones, sufrimientos, pero yo les puedo decir que cuando me casé, la cosa se puso más interesante. Se puso mucho más interesante y adivinen qué, no ha dejado de ponerse más interesante cada año que pasa, ¿verdad? O sea, no se ha detenido el aumento, ¿verdad? De estos asuntos interesantes que nos rodean, ¿verdad? Aprender a vivir con una persona muy distinta a mí, ¿verdad? Es un asunto muy precioso. Claro, conlleva mucho sufrimiento. Sí, el matrimonio conlleva sufrimiento, pero esto lo decimos a los hermanos solteros no para que se desanimen, no, 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 no. Hay mucha gloria aquí, ¿verdad? Así que adelante, no se desanimen, pero luego vienen los hijos, entonces se multiplican las situaciones, las circunstancias, los problemas, aún los sufrimientos. Ahora ya no sufrimos solamente porque estamos viviendo ¿verdad? Aprendiendo a vivir una vida compartida, ¿verdad? Ahora también tenemos que velar, cuidar a quienes Dios nos da como nuestros hijos, ¿verdad? Acordémonos, ellos empiezan a ser dependientes 100% de nosotros y en la medida que van creciendo, madurando ya, entonces pareciera como que estamos libres, ahora sí ya estamos libres, se casan y ya pensamos que ahora sí nos podemos olvidar de todos ellos y adivinen qué, la cosa se pone más interesante porque entonces no podemos despegarnos de dejar de ver que también ellos empiezan a tener sufrimientos, problemas, situaciones. Ahora hay que animarlos, ¿verdad? Entre nosotros no existe tal cosa como el divorcio. Eso no existe entre nosotros. No es una alternativa, al menos para nosotros. Así que tenemos que velar, cuidar de nuestros hijos en la medida que se van casando. Y adivinen que después vienen los nietos. Aleluya.
Y uno que piensa que, bueno, o sea, ahora que le toquen a ellos sufrir lo que nosotros sufrimos. No, no funciona así. También sufrimos por nuestros nietos cuando algo les está aconteciendo, problemas, circunstancias, situaciones. Y esa es la maravillosa vida humana, pero también es parte de la vida divina cristiana que estamos viviendo. Entonces no nos debemos asustar, no nos debemos asustar. Cada una de esas situaciones, problemas, circunstancias, le dará una oportunidad al Señor, liberar la gloria que está oculta. Así que más bien debemos agradecer al Señor por todas las circunstancias y orar para que el Señor tenga la manera de hacer lo que Él desea hacer con cada circunstancia, con cada situación. Debemos orar al Señor, permitirle, darle el espacio en nuestro corazón para que Él pueda tocar las áreas internas nuestras, ajustar lo que tiene que ajustar, quitar lo que tiene que quitar, dar, poner lo que tiene que poner para que nosotros podamos crecer y madurar en la vida cristiana. Aleluya, en esta vida divina. Muy bien. 5. Cristo como trigo es nuestra vida para hacer que estemos dispuestos a ser limitados. Aleluya, subrayemos eso. Dispuestos a morir, dispuestos a ser sepultados, dispuestos a no ser nada. Esta es la experiencia que tenemos de Cristo como trigo. ¿Qué tal esta primera mitad de este mensaje? ¿No les ha parecido maravillosa? Necesitamos alabar al Señor, que Él es el grano de trigo. Y tenemos que alabar al Señor, que estamos disfrutando a Cristo como la buena tierra. Él es el Cristo todo inclusivo y Él también quiere y anhela que nosotros lo experimentemos como el trigo. Tenemos que aplicar a cada experiencia, a cada situación, a este Cristo trigo, a este Cristo trigo, que es el Cristo limitado. Esto es para nuestra experiencia, esto es para nuestro crecimiento en vida, esto es para que la gloria de esta vida divina que está oculta, constreñida en nuestros cascarones pueda salir. Y por eso es que tenemos que admitir todos estos tipos de tratos y aún disciplinas para que se quiebre la cáscara de nuestra humanidad tan dura y férrea, ¿verdad? Y pueda salir de nosotros y fluir de nosotros esta gloria maravillosa. Bueno, pasamos entonces al punto 2 romano, que es la segunda mitad de este mensaje. Mientras que el trigo representa al Cristo encarnado, crucificado y sepultado, la cebada representa al Cristo resucitado. Así que la buena noticia es que si experimentamos a Cristo como el trigo, de seguro también vendrá la experiencia de Cristo como la cebada. Así que no nos debemos preocupar, debemos estar anhelando como el Señor, pasar por cada experiencia para que haya la liberación y podamos entrar en la experiencia del Cristo como la cebada. En la buena tierra la cebada madura antes que cualquier otro grano, por tanto, es las primicias. Sí, lo vemos esto en el libro de Levítico, ¿verdad? Se nos dice que eh, ellos debían de recoger las primeras cosechas y ofrecerlas como las primicias para el Señor. Entonces, esas primicias representan a Cristo como primicia, ¿verdad? Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo es la primicia. Y por eso es que nosotros, en la medida que experimentamos y disfrutamos a Cristo como el trigo, como la cebada, de gloria en gloria, de aumento en aumento, al final, hermanos y hermanas, la buena noticia es que llegaremos a ser también las primicias en la segunda venida del Señor. Necesitamos llegar a ser tales primicias. El Señor quiere que lleguemos
a tal estatura de llegar a ser tales vencedores, pero hay un solo camino y este camino no tiene atajos. Este camino tampoco tiene alternativas. Así que necesitamos simplemente adorar a nuestro Señor por nuestros caminos, nuestras circunstancias y experimentarlo como el trigo, que esto producirá en nosotros también esta experiencia de Cristo en resurrección. Así que bueno, debido a que la cebada madura primero, es las primicias de la siega, un tipo del Cristo resucitado e ilimitado. Nos regocijamos al saber que Cristo es la cebada, el Cristo resucitado en nuestro interior y que Él es capaz de satisfacer toda situación. Esto es bien importante, ese punto hay que subrayarlo. Es importante entender que esa capacidad que está allí oculta, ¿verdad? Esa vida que está guardada, tiene todo lo que nosotros necesitamos. Y no solamente lo que nosotros necesitamos, lo que muchos otros necesitan recibir de nosotros. Otra vez, lo voy a decir. Así que no solamente estamos hablando de que Él llega a ser suministro a mí, en mi necesidad, cuando estamos atravesando los sufrimientos, sino que producto de esa experiencia del Cristo como la cebada, ahora nosotros en resurrección podemos tener la capacidad ilimitada de poder suministrar a este Cristo que hemos disfrutado a muchos, a muchos. No voy a decir otros, a muchos, a muchos. Y tenemos que creerlo, porque más adelante lo vamos a ver. Así que Cristo como primicia de la resurrección es el primogénito de entre los muertos para ser la cabeza del cuerpo, puesto que Él, la cabeza del cuerpo, ha sido resucitado. Nosotros, el cuerpo, también seremos resucitados. ¿Lo vieron? Entonces, la experiencia de Él es nuestra experiencia. La experiencia de Él es nuestra experiencia. Voy a regresar un poquito a Juan 11:25. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que en resurrección, nosotros cuando creemos, es en resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Podemos estar pasando experiencias difíciles de muerte, pero nuestro creer nos introduce en esta esfera de la resurrección. Así que no miremos las circunstancias, creamos al Señor, creamos su palabra, creamos el poder de resurrección que está en nosotros, en esta vida divina que tenemos todos. Así que Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Lo vemos nuevamente, son las primicias en resurrección. La cebada, para que en todo Él tenga la preeminencia. Así que en nuestra experiencia, Él debe ocupar todo, toda, toda área de nuestro corazón. No debe haber nada en nuestro corazón que ocupe el lugar de Cristo. Él es el todo y en todo indica que Él es todo para nosotros. No hay nada que deba sustituir en mi corazón el lugar que el Señor se merece. Él es el todo en todo. Así que necesitamos llegar a esa experiencia y todo este andar en experimentar al Cristo como el trigo nos lleva entonces a conocer lo ilimitado que Él es en resurrección. No hay circunstancia de la cual nosotros no podamos ser librados, aunque las circunstancias sigan allí. Este es el punto. Las circunstancias, los problemas pueden estar allí y permanecer allí por días, semanas, meses o años, pero Él es ilimitado en nosotros como la cebada, siempre que estemos disfrutándole a Él como el trigo. Por eso es que es importante
ver esta pareja, estas van juntas. Primero lo conocemos en la limitación, pero de allí surge lo ilimitado de Cristo como la cebada. Efesios 1:20, que hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y el 21 dice, y por encima de todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Aquí está la transmisión, aleluya. Todo lo que él pasó por la muerte y la resurrección se transmite. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que alabamos al Señor. Estamos en resurrección. Si estamos en Cristo, estamos en resurrección. Si estamos en Cristo, estamos en los lugares celestiales. Si estamos en Cristo, estamos en esa experiencia ilimitada que Él tiene. Pero tenemos que ser uno con Él también en su muerte. O sea, no, esto va junto. No podemos despegarnos, no podemos llegar a la victoria, a la gloria, si no pasamos por la muerte. Así que es tan importante que podamos ver esto, que el Señor nos permita a todos ver esto y que podamos entrar en esta experiencia, que la podamos aplicar en nuestras circunstancias diarias para que podamos conocer, ¿verdad? Este poder, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, siendo configurado a Él en su muerte. Así que necesitamos conocerle en la muerte para poder también experimentar y disfrutar lo ilimitado, el ilimitado poder de su resurrección. Bueno, por el tiempo tengo que concluir. 4, como primicias, Cristo ha llegado a ser el plan de vida, por tanto, los panes de cebada representan a Cristo en resurrección como alimento para nosotros. Así que siempre que veamos este tipo, ¿verdad? La cebada, tenemos que pensar que detrás de esto hay una luz hacia la resurrección. Lo vamos a ver adelante. El número 5 significa responsabilidad. Esto indica que el Cristo resucitado puede llevar la responsabilidad. A medida que nos alimentamos de Cristo como los panes de cebada, llegamos a ser un pan de cebada para alimentar a otros con el Cristo que hemos experimentado. Esto fue lo que sucedió el día en que Él alimentó a los 5,000. Los panes que este pequeño tenía y que se les entregó a los apóstoles y al Señor, eran de cebada. Aleluya. Qué significativo. Eran panes de cebada. Había una gran multitud con hambre. Hermanos y hermanas, hoy alrededor de nosotros hay una gran multitud con hambre. Pero ¿quiénes tienen el alimento? Lo tenemos nosotros. Entonces no piense que usted tiene poco. 5 panes, 2 peces. Bueno, aquí estamos hablando de los panes de cebada. 5 panes. Señor, solo tenemos 5 panes, ¿qué vamos a hacer? Son 5,000, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿En cuántas veces en las iglesias hemos tenido situaciones que dicen, Señor, no tenemos suficiente, mira el hambre y la desesperación de los hermanos, ¿qué hacemos, Señor? Y oramos allí, Señor, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Hay que dar. Hay que dar lo que tenemos, porque tenemos para dar. Lo que pasa es que pensamos que no tenemos, es que nada más son 5 panes. Bueno, 5, eso significa, hay responsabilidad. Él tiene la capacidad, Él tiene esa responsabilidad de suministrar a esa multitud. Yo no, pero Él sí. Yo no, pero el poder de su resurrección sí. Así que no piense que usted lo que ha recibido en la iglesia, en el recobro, en mensaje tras mensaje, es poco. Es poderoso lo que usted tiene. Lo que pasa es que quizás no abrimos la boca, quizás no creemos, pero tenemos que creer. Tenemos que creer en la palabra del Señor, tenemos que abrir la boca
y saldrán las riquezas inescrutables de Cristo y habrá alimento para una gran multitud en resurrección, siempre y cuando también seamos uno con Él en las limitaciones. ¿Qué tal eso? Así que lo precioso de este mensaje, mire cómo concluye, en un ilimitado suministro de Cristo para una gran multitud que está esperando, que tiene hambre. Que el Señor pueda llevarnos en el recobro del Señor a todas nuestras iglesias, a que podamos experimentar este Cristo limitado, para conocer a este Cristo ilimitado, para que podamos tener el suministro para tanta gente que están esperando que nosotros abramos la boca y podamos llevar ese suministro a todos estos hambrientos. 4. No, ¿dónde íbamos ya? Ve, a medida que nos alimentamos de Cristo como los panes de cebada, llegamos a ser un pan de cebada para alimentar a otros con el Cristo que hemos experimentado. 5. El Señor Jesús pudo usar 5 panes de cebada para alimentar a 5,000 personas y sobraron 12 cestas de pedazos. Esto es la resurrección. Entonces, observe. Usted piensa que es poco. Señor, son 5,000, son solo 5 panes. No, hay que dárselos al Señor. El Señor los bendice, los multiplica y al final queda más de lo que empezamos, como empezamos. 5 panes, pero ahora terminaron 12 cestas llenas. Hermanos y hermanas, ¿pueden ver cuánto tenemos en nosotros? ¿Cuánto hay? Esa capacidad, esa responsabilidad de poder alimentar a tantas personas que está en nosotros, pero que quizás nosotros lo hemos guardado, escondido, confinado. No, hermanos y hermanas, tenemos que abrir nuestra boca, tenemos que también dejarnos llevar por el Señor, por el camino angosto y los sufrimientos y las situaciones, alabar al Señor, disfrutar al Señor, que el Señor toque y haga lo que tiene que hacer para que entonces surja de nuestras experiencias este Cristo como la cebada ilimitada en resurrección. Ve, según es tipificado por la cebada, el Cristo resucitado es ilimitado. Es ilimitado. Por eso Pablo, aunque estaba preso en la cárcel, confinado, no una semana, no un mes, no un año, las circunstancias pueden seguir allí. Él nos alienta desde la prisión diciéndonos: todo lo puedo en aquel que me fortalece con poder. Sin duda alguna que este versículo fue dado en el poder de la resurrección, la cebada, ¿verdad? Pablo tenía tal experiencia del Cristo limitado en la cárcel, pero él hablaba una palabra rica que podía alimentar a miles y hoy podríamos decir a millones de personas que hemos comido la cebada de nuestro amado hermano Pablo, que estaba restringido. Entonces, no temamos a las experiencias, más bien digámosle amén al Señor y que de nosotros también puedan brotar tales palabras de aliento y de suministro a todos estos hambrientos que están allá afuera esperando. Así que, bueno, 2, ¿verdad? Por un lado, podemos experimentar al Jesús limitado según lo representa el trigo. Por otro, podemos experimentar al Cristo ilimitado según lo representa la cebada. En su encarnación Jesús estaba sumamente limitado, pero en su resurrección Él es ilimitado. Mientras que el trigo es el valle de muerte, la cebada es el monte de resurrección. Hay que subrayar eso. Sí, a veces nada más miramos el valle, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si hoy vemos el monte, el monte? Entonces estamos pasando el valle para llegar al monte. Aleluya. El monte de resurrección. 3, a fin de experimentar el trigo, el Jesús limitado, necesitamos aplicar la cebada, el Cristo ilimitado. Seguimos al Señor
Seguimos al Jesús limitado en el poder del Cristo resucitado. Todo lo podemos en aquel que nos fortalece con poder, porque Él es el Cristo resucitado e ilimitado. Siempre que experimentamos a Cristo como trigo, tenemos la certeza de que vendrá una experiencia de Cristo como cebada. Tengamos tal certeza, hermanos y hermanas. Siempre que experimentemos tal restricción y limitación y sufrimiento, viene y vendrá nuestra experiencia en resurrección del Cristo como la cebada. En realidad, a fin de experimentar a Cristo como grano de trigo, el Jesús limitado, debemos aplicarlo como cebada, el Cristo resucitado. No podemos satisfacer nuestras necesidades en nosotros mismos, pero en nosotros hay un pan de cebada, una porción del Cristo resucitado e ilimitado que satisface toda necesidad e incluso puede producir un excedente. El Cristo resucitado es el pan de cebada. Nada puede obstaculizarlo ni limitarlo. Subrayemos eso. No hay nada que pueda detener el poder de la resurrección de Cristo. Último punto, 9. Si recordamos que Cristo es la cebada en nosotros, cuando acudimos a una reunión, podemos aplicarlo como cebada para alimentar a otros por medio de nuestra oración o nuestro testimonio. Por eso es que no podemos estar callados cuando vamos a la reunión. Hay mucho que compartir. Abramos la boca y dejemos que ese Cristo que hemos ganado como el trigo y la cebada pueda alimentar y nutrir a todos los santos. Que el Señor nos permita tener tales riquezas de Cristo en todas las iglesias. Aleluya. Aquí me detengo.